teorema que dice toda función lógica con n variables expresada como unión de intersecciones. Cada una de dichas intersecciones implica la función. Entonces, este más o menos es para una función cuya estructura es de la primera forma canónica. A ver, entonces me dice, mi función tiene esta forma, y aquí ya me está ratificando esa estructura de la forma canónica. Porque estos términos A1, A2, AN tienen una forma de este tipo, son intersección de proposiciones individuales. Bueno, como ejemplo mostramos 3, pero pueden haber muchas más proposiciones individuales, ¿no ve? Ok, que son las variables. Entonces, esas variables están conformando unas variables compuestas. Y esas variables compuestas, la unión de esas variables compuestas me están dando una función. Entonces, por eso dice, cuando plantea esto en la demostración, me dice, esta a su fin son intersecciones, por lo tanto le da su nombre, min términos. Para nosotros fueron siempre min términos. Según mi teorema, me está diciendo, a su fin implica F. Como unión de intersecciones, dice, cada una de dichas intersecciones implica la función. Entonces, las intersecciones son de los a sufix. Si encuentro todos los a sufix, eso implica la función, F, es lo que dice. Entonces, para que se cumpla esa implicación, se debe cumplir estos dos postulados. Que a sufix intersección F tiene que ser igual a sufix, y que a sufix más F tiene que ser F. Son las dos partes de la implicación. Toda implicación se tiene que ver por esas dos partes. Y esto es fácil de demostrar. Claro, y aquí vamos a notar una primera dificultad de aplicación del álgebra de Boole. Porque hay veces no es muy fácil llegar a que está presente las reglas del álgebra de Boole, porque el número de términos empieza a crecer enormemente. Entonces te está diciendo, si a la función f, si estoy queriendo aplicar esta primera parte, la interceptamos con cualquier min término, entonces ahí dice, por ejemplo, este a sub i es para hacer cumplir esta primera condición. Entonces me va a resultar así, a sub i intersección f, ¿no ve? Que es este primer miembro. Entonces en el segundo miembro tengo que hacer lo mismo, a sub i intercepto con todos los min términos. Ok. Una vez que he hecho eso, ¿no ve? Aquí yo no puedo observar ninguna regla del álgebra de Boole. Claro, me digo, no, yo observo, ¿cuál? Propiedad distributiva. Yo te digo, tienes razón, pero no me va a llevar a ninguna conclusión. ¿No ve? Lo voy a poder aplicar con toda seguridad. Pero yo me tengo que irme a que me dé la implicación, me dé esas columnas marcadas con asterisco, es el primero que hemos analizado. Entonces, enseguida te das cuenta y dices, es necesario hacer un cambio de variables. Entonces, mira, si hago el siguiente cambio de variables, si a este yo le llamo X, al A sub i lo llamo X. ¿No ve? Ok. Y voy a llamar teóricamente a este paréntesis, pero dentro de ese paréntesis también está sub i. ¿No ve? Entonces yo digo, voy a llamar a ese paréntesis excepto a este, que ya tiene su nombre. Se llama X. ¿No ve? Cambio de variables. Y eso en el álgebra, tanto booleana como en el álgebra ordinaria, siempre recurrimos permanentemente para demostrar algo, o para mostrar algo, o para agilizar un proceso, ¿no ve? Ok, cambio de variables se llama eso. Entonces, ¿cómo me va a resultar? A sub i intersección F. Este era el A sub i. A sub i. Lo he llamado X. Este es el A sub i. Más Y. Porque el Y estaba formado por todos los A1, A2, excepto el A sub i. Entonces ahí era una suma. Le está faltando el A sub i. Entonces era una suma. Ahí no hemos ejecutado ninguna operación todavía. Y si miras esta estructura, pues lo hemos puesto anticipadamente esto, ¿no ve? Esta estructura la tenemos en el álgebra de Boole.
se llamaba ley de absorción, que con la otra forma desarrollada, bueno, no hay forma de mirarlo, ¿no? En cambio, con cambio de variables, sí. ¿Y qué te decía esto en la regla del álgebra de Boole? Que este producto por esta unión me daba X. ¿No ves lo que nos decía? Mira nomás tu tablita, que lo estoy repitiendo. X intersección X más Y es X. En cumplimiento de la regla del álgebra de Boole. Que si no hacíamos ese cambio de variables, no sería para nosotros posible observar. Por lo tanto, me está diciendo el A sub i intersección F es igual a A sub i. Entonces ya tengo mi primera parte demostrada. Ahora voy a hacer mi segunda parte. Mi segunda parte de las condicionantes que tengo que cumplir para la implicación es que A sub i unión F es igual a F. Eso es lo que me decía. ¿No ve? Entonces hago parecido a lo que hice hace un momento. Entonces yo digo A sub i más F es igual a sub i más esto que es F. ¿No ve? Sí, efectivamente así es. Entonces ahora, en este caso sí voy a aplicar la propiedad conmutativa, pero una vez que aplique una propiedad distributiva. ¿No ve? Claro, cuando hago distributiva, lo único que tengo que hacer es hacer desaparecer este signo, para que me desaparezca el paréntesis. Para no hacer desaparecer, sino hacer desaparecer el paréntesis. Como era unión, entonces esto es lo mismo, ¿no ve? A sub i más A sub 2 más, entonces ahí es la propiedad conmutativa. A sub i más A sub i más A sub n. Esto desarrollado ya es lo mismo que esto. Lo único que hemos hecho es hacer desaparecer el paréntesis y aplicarle propiedad conmutativa, porque es la unión. Entonces me dice, en esa unión, ¿no ve? Aquí yo tengo una reglita del álgebra de Boole que se llama regla de potencia para la unión. Y según la regla de potencia para la unión, esto es A sub i. Y miras, esta estructura del segundo miembro es F, porque me resulta de esta forma. Una vez que he aplicado. Y te das cuenta, siempre tengo que anotar qué estoy aplicando. Este sábado tú vas a dar examen, no te olvides. Muchos, y por no decir la mayoría, pierden puntos y hasta llegan a desaprobar, porque no, pues, no están acostumbrados a anotar. Tienes que acostumbrarte, porque cuando te encarguen algo, cuando tú ya trabajes con lo que tú vas a producir, tienes que convencerles al posible cliente que tengas que lo que tú has hecho es lo mejor que existe. Claro, seguramente el cliente no entiende estas cosas, pero a ti te va a facilitar una enormidad para que expliques y lo hagas didáctico a la cosa. No te olvides. Tenemos que vencer esa nuestra mala costumbre de no especificar claramente qué estoy haciendo. No te olvides, no es complicado. No es para decir, oh, ¿cuánto tengo que anotar? No, tampoco, ¿no ve? Ok. Entonces me dice, ¿te has dado cuenta? A sub i unión F es igual que F. Se han cumplido las dos partes, por lo tanto, yo digo que A sub i implica F. Entonces me está diciendo, he encontrado todos los términos que constituyen a F. Entonces, la envolvente de todos esos términos, ¿quién es la envolvente? La unión de todos esos términos me representan la función. Entonces, de este teorema se plantea, como siempre, consecuencias, un corolario. El primer corolario que vamos a tener dice, los términos de n variables que pertenecen a una función, era obvio, implican a la función. La función está formada por la unión de los implicantes. Entonces, esos términos que has encontrado son los implicantes. ¿No ve? Ok. ¿Falta algo más? Ah, claro que sí.
Como se cumple en todos los sistemas digitales el principio de dualidad, es que se tiene un segundo teorema. El segundo teorema te dice esto, que tú lo podías haber escrito sin problema alguno. Toda función lógica con n variables, expresada como intersección de uniones, segunda forma canónica. Cada una de dichas uniones implica la función. Esto lo vamos a pasar rápido porque su demostración es similar al que ya hemos mostrado pasito a paso. Aquí lo estamos mostrando. Vamos a tener que demostrar eso, ¿no ve? Esa es mi función. Entonces, donde los b sub i están formados, fíjate qué es lo que ha cambiado. La forma como generó la variable compuesta. Ok. Y se tienen que cumplir estas dos propiedades, ¿no ve? Ok. Aquí yo puedo aplicar propiedad conmutativa, entonces puedo poner b sub i intersección f, es f, no hay problema. Ok, y empezamos a demostrar. Ahí hemos hecho nuestro famoso cambio de variables y ahí hemos encontrado que f intersección b sub i es f. Y aquí estamos encontrando el otro. ¿No ve? Ok. Entonces, esto lo vas a repasar tú a manera de práctica. Pero yo te lo he mostrado ya completito y en cada uno ya no te he anotado propiedad que aplicamos. Tú lo vas a ir anotando seguramente cuando tú lo vayas repasando. Ok. Pero los teoremas tienes que saberlo. Estos teoremas pueden ocasionar que tú en algún momento inventes un método. Así nomás es. Entonces ahora sí, la implicación es esta, ¿no ve? B sub i implica F. Y en realidad nosotros estamos aplicando ambas partes del teorema para todas nuestras funciones. Ya lo voy a mostrar. Ahora, ese teorema tiene su corolario. Claro, es obvio. Dice, los max términos de n variables que pertenecen a una función implican a la función. Y está formado, o sea, la función está formado por la intersección de cada una de dichas uniones. Claro, la segunda forma canónica. Dice, y esta es la conclusión que sacamos. Dice, en base a los dos teoremas, se observa que las funciones de implicación para las dos variables son ampliadas y generalizadas para funciones de n variables. Claro, porque el F11 y el F3 eran solo para dos. Nosotros lo hemos ampliado ahora con estos teoremas para n variables. Y hemos demostrado que si se cumplen dos propiedades, la implicación es cierta o es falsa. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer siempre. En eso se basa el método de King-McCluskey, porque King te decía que era la búsqueda exhaustiva de todos los términos reducidos que son posibles de incluir, ¿no ve? Y estos se denominaban implicantes. Entonces, la forma de buscar los implicantes van a ser en base al teorema, con toda seguridad. Y la segunda parte del método te decía, de entre los implicantes voy a separar. Bueno, es lo que vamos a ver ahora. ¿No ve? Entonces, ahora a estos corolarios nosotros le vamos a poner sus nombrecitos. Implicante de una función. Se llama implicante de una función a cada una de las intersecciones. Esto en el caso cuando estamos en la primera forma. Si estamos en la segunda forma se va a llamar uniones. Nada nuevo estamos diciendo. De variables cuya unión. Entonces, si estamos en la primera forma, la unión de las intersecciones es la función de la primera forma canónica. Si estamos en la segunda forma, es la intersección de las uniones. Expresa la función. ¿No ve? Ok. Entonces, una vez que hemos denominado ahora los implicantes de una función, aquí vamos a llamar envolvente. No, la envolvente es esta unión en la primera forma, o la envolvente es esta intersección en la segunda forma, ¿no? Envolvente de una función se llama envolvente de una función a cada una de las uniones, primera forma, o a cada una de las intersecciones de las variables cuya intersección para la primera, o sea, la unión
cuya intersección, ¿no ve? O la intersección cuya unión forma la función. Sencillísimo. Solo lo hemos acomodado en el juego de palabras de cómo tú vas a definir una función. Ahora, en todos los textos o los libros no te hablamos así con estos paréntesis. Entonces te plantean dos definiciones y al principio nos decimos, pero son diferentes. No, y era por principio de dualidad nomás, ¿no ve? Entonces lo hemos planteado como una única regla, pero y los paréntesis nos dicen, oye, depende de dónde estás ubicado, para qué tipo de función es. Como si, no sé, para mí sencillo, para otros complicado. Tú busca, si lo entiendes mejor al libro, que seguramente ya tienes uno en tu cabecera, o lo entiendes mejor a la filmina, pero en el fondo ambas cosas te están diciendo exactamente lo mismo. No es posible que nosotros tengamos un método diferente. No, imposible. Entonces, ahora vamos a ir aclarando nuestro método de síntesis de King-McCluskey. Detallaremos el método, y esto es, por si un caso, es bueno que lo leamos conjuntamente. Y las clases virtuales nos sirven para eso. Porque si no, cuando la clase es expositiva, cuando yo tengo que hablar, jamás yo utilizo, por ejemplo, mi pequeño, no sé cómo se llama, ayuda de memoria, lo llamaremos, por no decir otra cosa, ¿no ve? Jamás utilizo yo eso, para ir explicando. Solo mi marcador, la pizarra, y os voy mostrando pasito a paso todo. Ok. Acá vamos a aprovechar el método. El método es clases a distancia vía una representación, vía una de las herramientas del Office, ¿no ven? Ok. Entonces, detallaremos el método para la síntesis de funciones de la primera forma o de funciones de la segunda forma. Ahora, yo voy a hacer para uno solo. Tú haces para esto. Pero es exactamente lo mismo que este método. Claro, porque el teorema hay que saberlo diferenciar simplemente. Tú lo vas a probar. Ahora, tú pruebas para los ejemplos, ¿no ve? Si encuentras dificultad, me informas. Y de repente, si efectivamente es una dificultad que no se ha mencionado, lo vamos a aclarar. Vamos a hacer una pequeña clase extra y te lo voy a mostrar. ¿No ve? Ok. Pero yo sé que no lo vas a encontrar. La mejor forma de ir practicando es ir haciéndolo uno mismo, ¿no ve? Esa idea vamos a tomar. Ok. De tal manera que permita obtener la función reducida con un proceso sistemático. Lo único que vamos a hacer es los dos pasos que me ha dicho King, McCluskey los vuelve en 4 pasos. 4 pasos. Eso es lo primero que vamos a hacerlo para ser operativo. Entonces, la primera operación del método va a constar de una serie de pasitos, pequeños pero pasitos, ¿no ven? Entonces, la primera operación del método es la búsqueda de los implicantes primos, es lo que decía McCluskey. Usando, ¿cómo vamos a buscar los implicantes primos? Y aquí te lo hace operativo. Usando un proceso de comparación entre los términos de la función. Porque tú vas a tener como ejemplo una función. ¿No ve? Y lo que queremos, si esa función es totalmente canónica, que lo simplifiques, que lo sintetices, que obtengas una función equivalente que te haga la misma tarea lógica que te hace la función original, pero con el menor número de términos y estos términos con el menor número de variables. Entonces, de esa manera vas a tener una función sintetizada, a un bajo costo y realizado óptimamente. De eso se trata. Entonces, eso se está haciendo en esta primera partecita. Es la búsqueda de los implicantes primos usando un proceso de comparación entre los términos de la función. Poquito es lo que ha aportado, ¿no ve? Porque era la búsqueda de los implicantes primos, nos los largó ahí, King. Y McCluskey te dice, usando un proceso de comparación entre los términos de la función. Aparentemente, ni eso aclara para algunos.
para muchos ya más medianamente claro. Para seguir aclarando, te dice, por ese proceso de comparación, de tal manera de encontrar dos términos que difieran en una sola variable. Si tú lo quieres correlacionar con el método de Carnot, estoy encontrando dos cubos adyacentes. Y son adyacentes porque difieren en una sola variable. Parecido, ¿no ve? De tal manera de encontrar dos términos que difieran en una sola variable. ¡Qué fácil! No, con esas ayudas que nos puso McCluskey, que se hace fácil. Ok. Ahora, vamos a suponer que hemos encontrado esto. De ser encontrados, a esos que hemos encontrado se los sustituye por un término con una variable menos. Claro, eso te dice, no necesitas aplicarle álgebra de Boole, pero si los has encontrado, los puedes reemplazar por un término con una variable menos de las que tú encontraste en este condicionante. Obvio. Ok. Y te dice, este proceso, los tres pasitos que hemos hoy, este proceso de comparación y sustitución se realiza con todos los términos de la función. O sea, eso lo tienes que hacer con todos los términos. Ahora, y esto es importante. Si existe en este proceso, si existe un término que no se puede comparar con otro, ¿por qué no se va a poder comparar? Porque seguramente difieren más de una variable. Por eso no se va a poder comparar. Porque si difieren una variable, a eso sí es posible, ¿no ve? Entonces, y eso te lo pone así. Difiere en más de una variable. Entonces, si existe un término que no se puede comparar con otro, este es un implicante primo. Ah, los que no son posibles de comparar son implicantes primos. ¿Y cuándo se comparan? Cuando difieren en una sola variable. Qué fácil había sido lo que decía King. Para algunos todavía no va a estar claro. Pero bueno, vamos a seguir haciendo operativo. Este es uno de los métodos que ha dado lugar a todos esos laboratorios virtuales que usamos hoy en día. Es de capital importancia entenderlo. Ok, entonces ahora te dice, el proceso de comparación, o sea, este proceso de comparación, repites, con todos los términos que tienen una variable menos. Por eso te decía, sustituyes, ¿no ve? Por un término con una variable menos. Entonces, con todos los que has encontrado con una variable menos, repites el proceso, pero con una variable menos, con el objeto de encontrar otra vez dos términos que difieran en una variable, dando lugar a un término con una variable menos. Los términos que no cumplan la condición anterior, otra vez, son implicantes primos. Cada vez encuentras los implicantes primos. Este proceso continúa hasta que no sea posible reducir más las variables. Los términos remanentes también son implicantes primos. Fíjate vos, todo este proceso que te muestra McCluskey era para aclarar, para hacértelo operativo, su primer paso de King. Así lo han encontrado todos los implicantes. Posiblemente algunos todavía estén en alguna duda. Solo vamos a seguir haciendo operativo. La segunda operación del método, porque eran dos operaciones nomás para King, ¿no ves? La segunda operación del método es la búsqueda a partir de los implicantes primos esenciales y secundarios. ¿Qué decía McCluskey ahí? O King decía, es la búsqueda de todos aquellos términos reducidos que se incluyen en la solución del problema. Eso decía. Entonces,
es la búsqueda a partir de los implicantes primos esenciales y los secundarios. Los implicantes primos esenciales y los implicantes primos secundarios. Los esenciales, aquí se adelanta algo, McCluskey te dice, son el núcleo de la función. Y los implicantes secundarios, algunos de estos van a formar parte de la solución. Entonces te está diciendo en forma velada, oye, esto es lo mismo que tú hacías en el método de Carnot. Aquí están esos grupos superfluos, que aquí en el método numérico es harto difícil que te des cuenta. Entonces, estos implicantes primos secundarios me van a permitir desechar todos aquellos que me van a dar términos superfluos. Ya vamos a ver enseguida. Y lo empiezo a aclarar. Son implicantes primos esenciales. Esta primera parte, ¿no? Esta primera parte, esenciales. Son implicantes primos esenciales todos aquellos implicantes que tienen, por lo menos, un término propio a este implicante. Es decir, que dicho término no es compartido con otro implicante. Que era la manera que nosotros teníamos para visualizar, ¿no ve? Si es superfluo o no es superfluo. Tenía que tener un elemento propio al grupo, más o menos parecido a eso. Y te dice, por esta condición este implicante primo es esencial. O sea, si tiene un término solo él, por esa causa, este es esencial. Porque seguramente ese término no va a poder ser cubierto por otro. Ya lo vamos a mirar en el ejemplo. Y después cuando lo veas el ejemplo, lo vuelves a leer esto y dices, pero qué sencillito. Qué sencillito. Por esta condición, este implicante primo es esencial. Constituye el núcleo de la función y necesariamente forma parte de la o las soluciones que tiene la función. Ok. ¿Para qué son los secundarios? Son implicantes primos secundarios. Todos aquellos implicantes que tienen sus términos compartidos con otros. Pero seguramente que algunos de esos términos, porque en los esenciales no estaban, van a formar parte de la solución. Y tengo que ponerme un método que me permita encontrar esos términos para estar seguros que tengo toda la solución de mi problema, ¿no ve? Entonces, por eso te está diciendo, en forma clara, si algunos de estos términos no están incluidos en los implicantes primos esenciales, por lo que algunos implicantes primos secundarios formarán parte de la solución. ¿Cómo los voy a encontrar esos? De dos maneras. De la misma forma que he separado los implicantes primos esenciales y secundarios, o formando una función auxiliar. Eso te lo voy a mostrar después. Para encontrar, se está hablando sobre esto, para encontrar cuáles forman parte de la solución, se forma una función auxiliar, buscando cubrir aquellos términos que no están cubiertos por los implicantes primos esenciales. Y estos implicantes primos secundarios forman parte de la solución. Esto lo vas a hacer por función auxiliar o por la misma tabla que vas a formar para separar los implicantes primos esenciales y secundarios. Pero esa segunda tabla va a estar formada solo por los secundarios. La función también va a estar formada solo por los secundarios. Ya lo vamos a mostrar. Entonces ya te he quedado dos obligaciones. De elegir, de hacer una tabla más para encontrar o separar quiénes de los secundarios van a participar de la solución. Como nos han advertido